Salmo de David, Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Este es el Salmo de David y es un salmo muy alentador. Es una oración, una plegaria que el salmista David hizo al Señor nuestro Dios en medio de un valle. He venido a hablar con muchas personas aquí en esta hora que están atravesando por diferentes valles. He venido a hablar con muchas personas aquí que están pasando por el valle de la desesperación, por el valle de la ansiedad, por el valle de la depresión. He venido a hablar aquí con muchas personas que han pasado por y están pasando por el valle de la angustia, de la necesidad. Muchos de ustedes están pasando por el valle de enfermedad quizás. Y he venido a hablar con esas personas para que por medio de la palabra ustedes puedan ser fortalecidos o fortalecida en el Señor Jesucristo. La Escritura dice en el Salmo 23, en el versículo 3, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar si Él pastorea nuestras almas. Si nosotros hemos aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y lo hemos hecho nuestro Dios, dice la Escritura que nada nos puede faltar. Nada nos falta porque Él llena de bien nuestra vida, llena de bien nuestra alma. Y su palabra revela que Él es el buen pastor y todo aquel que se deja guiar, que se deja pastorear por el Señor, no tiene necesidad de ninguna cosa, porque el Señor es su pastor, porque el Señor lo guía a fuentes de aguas. El Señor lo guía a fuentes de bendición. Y la palabra de Dios dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El salmista declaraba que el Señor es el único que puede confortar su alma. El alma está compuesto por emociones, por sentimientos. El alma es nuestra esencia, lo que nosotros somos. Todas las almas son creadas por Dios, por nuestro Señor. Y la Biblia dice que todas las almas le pertenecen a Dios. El alma del Padre como del Hijo le pertenecen al Señor. Es decir, nosotros somos creación e imagen de Dios. Y Dios nos creó precisamente a través de un cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. El espíritu fue que sopló el aliento del Altísimo, sopló sobre el hombre cuando fue creado en el huerto del Edén. El Espíritu de Dios sopló aliento, dice la Escritura, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y fue el hombre un ser viviente. El alma somos nosotros, nuestra personalidad, nuestra esencia, lo que nosotros somos. Y la palabra del Señor dice que Dios es el único que puede confortar nuestra alma en un momento muy difícil, en una circunstancia muy difícil, en una tormenta muy difícil que estemos atravesando. Solamente el Señor puede confortar nuestra alma. Y el salmista encontró esa fortaleza en Dios. Encontró en el Señor esperanza y refugio. Quizás has perdido la esperanza, quizás has perdido el rumbo, has perdido el horizonte, no sabes a dónde ir, no sabes qué camino tomar, no sabes qué decisión tomar en este preciso momento debido a las circunstancias que estás viviendo o atravesando. Pero déjame decirte que el Señor está aquí para poder
confortar tu alma, para poder afirmar tus pensamientos, para poder encaminarte a la luz, para poder guiarte a Él. Solamente el Señor puede confortar tu alma en los momentos más difíciles que estés atravesando. Quizás estás pasando por diferentes valles, quizás estás pasando por diferentes dificultades. La Escritura revela que solamente el Señor nos puede guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. El salmista dice que por amor al propio nombre del Señor, Él nos guía a fuentes de paz, Él nos guía a fuentes de vida, Él nos guía a fuentes de bendiciones, por amor de su nombre, es decir, por amor de Él mismo, porque su nombre es amor, su nombre es fiel, su nombre es verdadero, su nombre es misericordia. Por amor de su nombre, Él nos guía a fuentes de vida eterna, a sendas de justicia, por amor de su nombre. Y la Escritura dice en el versículo 4 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo no sé qué valle estás atravesando en esta hora. Yo no sé por qué circunstancias tú estás atravesando o viviendo. Quizás estás pasando por el valle de la ansiedad, por el valle de la depresión. Quizás estás pasando por el valle de la muerte. Quizás te has visto con la misma muerte. Quizás has soñado o ha sido tu espíritu, ha sido sacada de tu cuerpo y has visto demonios que vienen a ti para quitarte la vida. Pero déjame decirte que aunque pases por el valle de la muerte, aunque hayas soñado cosas inexplicables, terroríficas, déjame decirte que solamente en Dios tú vas a encontrar fortaleza. En Dios solamente tú vas a encontrar esperanza de vida. Solamente en el Señor vas a encontrar salvación y vida eterna. Por eso es necesario que entiendas que en medio de ese valle que estás atravesando, debes acercarte al Señor, porque el Señor quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Una obra y un plan de salvación Dios tiene para tu vida. Un plan de bendición Dios tiene para tu vida. Y es necesario que todos nosotros entendamos que muchos son los valles que atravesamos y vivimos a diario. Esto es una lucha constante. Esto es como una batalla sin final, sin descanso, porque es necesario que pasemos por diferentes dificultades para poder ver de qué estás hecho. A veces los valles que atravesamos forjan en nosotros un carácter como el de Cristo. Ay, Dios mío. A veces el valle de la angustia, en el valle de la necesidad, en el valle de la enfermedad, en el valle de la depresión, es donde nosotros conocemos al Dios de nuestra salvación. Es en el valle donde nosotros conocemos, en ese valle de muerte, en ese valle de necesidad, en ese valle de nostalgia, de tristeza, de dolor, en ese valle de enfermedad, es donde conocemos al único Dios verdadero, al único Dios que está por encima de todo y de todos. Es allí en el valle donde el Señor revela su gloria. Es en el valle de la angustia, de la ansiedad, de la depresión. Es en el valle de la necesidad. Es en el valle de la enfermedad donde Dios trata con el hombre para que el hombre entienda que después de Él no existe nada y que sin Él no somos nada. Por eso es necesario que atravieses el valle. Te dice el Señor en esta hora, es necesario que atravieses por ese valle. En el valle estaré yo contigo, en el valle de la enfermedad, en el valle de la necesidad, yo me manifestaré, yo te guiaré, dice el Señor, yo te levantaré. En medio de ese valle yo mostraré mi gloria, dice el Señor. Ay, Dios mío. Por eso el salmista estaba confiado, estaba seguro, porque había conocido un Dios que no desampara, un Dios que no lo abandona, que no lo deja, un Dios que estaba siempre con él. El salmista tenía la certeza, tenía la convicción y la seguridad de que el Señor estaba con él. Y que no importaba por los valles que él atravesara. Quizás estás pasando por el valle del temor. Quizás ahora tu mayor lucha son los temores, los miedos. Quizás muchos están pasando por el valle de la inseguridad, de la incertidumbre. Son muchas las personas que pasan por diferentes valles porque no han conocido, no se le ha sido revelado
el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no se le ha revelado la mano del Señor en la vida de esos hombres y de esas mujeres, porque no han clamado, porque no se han humillado, porque no han orado. Pero déjame decirte que si tú te humillas, pero déjame decirte que si tú doblas tus rodillas, déjame decirte que si tú empiezas a clamar, si tú empiezas a invocar el nombre del Señor en medio de ese valle de necesidad, en medio de ese valle de enfermedad, tú verás la gloria, tú verás la manifestación, tú verás el poder, tú verás, ay Padre Santo, tú verás a un Dios sustentador, proveedor, ayudador, verás un Dios protector que te guarda del mal, que te guarda de los demonios, que te guarda de los espíritus malos que vienen a atormentarte de noche, en sueños, en visiones. Tú verás la mano de Jehová, tú verás la mano de Dios sobre ti, pero es necesario que clames, es necesario que busques su presencia, es necesario que te humilles delante de Él. Es necesario que busques su rostro, es necesario que lo confieses con tu boca como Señor y Salvador. Son muchas las personas que a veces no pueden dormir de noche. Son muchas las personas que tienen pánico, tienen miedo a dormir por la noche porque ven sombras en su casa, porque ven que los objetos se mueven, las puertas se mueven, las ventanas se mueven, suceden cosas en su casa. ¿Por qué? Porque no han conocido al Dios de salvación, porque no han conocido al Dios de toda la gloria, al Dios de la alabanza, al Dios de la honra. Ay, Dios mío. A muchos aquí necesitan que se les revele el Dios de la Biblia, no el Dios que ellos creen, que rezando 10 Padre Nuestro y 7 Ave Marías piensan que van a traer la presencia de Dios. No, no. Dios es más allá de lo que el hombre haya podido entender o comprender, porque dice la palabra de Dios que Dios se revela al hombre de forma sobrenatural cuando el hombre se humilla y clama desde lo profundo de su alma, desde lo profundo de su corazón. Quiere decir que yo no te puedo dar una pauta de una oración para que tú ores todas las noches de esta forma y de esta manera. La oración tiene que ser genuina, la oración tiene que ser sincera, la oración tiene que ser verdadera, tiene que salir de lo profundo del corazón. Y es necesario que pasen estas cosas para que comprendas que hay un mundo espiritual que es muy real. Y que todo en realidad tiene que ver con lo espiritual. La Biblia dice que lo natural es una copia de lo espiritual. Ay, Padre Santo. Es por eso que muchas son las personas que no entienden. Hay personas que no saben por qué atraviesan o pasan por diferentes valles o diferentes dificultades, o no saben por qué sucede esto en casa, o por qué viene enfermedad, o por qué viene desgracia, o por qué viene muerte, o por qué viene miseria o pobreza en la casa. ¿Por qué? Porque desconocen que hay un mundo espiritual. Y que en el mundo espiritual se están moviendo los demonios, pero también se están manifestando los ángeles. Y es necesario que aprendas a orar, es necesario que te aprendas a humillarte, aprendas a consagrarte, aprendas a invocar el nombre del Señor. Dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y David invocó al nombre del Señor en los momentos más difíciles de su vida, pasando por el valle de la muerte. Dice la Escritura aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren la certeza de este hombre, de este muchacho, de este joven que decía: aunque yo pase por el valle de la muerte, aunque pase por el valle de la angustia, del miedo, del temor, yo no voy a temer mal alguno. Mire la certeza, la convicción y la fe de David, que tenía bien definida su fe hacia Dios. Son muchas las personas que dicen: yo tengo fe, pero cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega la tormenta o cuando están pasando por el valle, empiezan a temblarle las rodillas, empiezan a claudicar en dos pensamientos, empiezan a dudar. Ay, Dios mío, de la excelencia del poder de Dios. Por eso es necesario que tu fe esté fundada en Dios y no en los hombres. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor.
Tu fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Tu fe tiene que estar puesta en la palabra. Sin la palabra tú no vas a tener fe. Por eso es necesario escudriñar la Biblia, por eso es necesario leer la palabra de Dios, porque el libro de Romanos capítulo 10 enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que cada vez que yo hablo este precioso y sagrado libro, cada vez que yo lo leo, cada vez que yo escudriño la palabra, cada vez que estoy ahí meditando en la palabra, mi espíritu se eleva y empiezo a crecer espiritualmente. Me vuelvo un ser espiritual, porque en sí tú y yo somos espirituales. Somos seres espirituales que nuestra existencia está dentro de un cuerpo de carne y de hueso por un tiempo. Por eso es necesario que aquí muchos entiendan que el problema a veces es desde el interior, desde el alma y no de lo exterior. Ay, Dios mío. El salmista tenía la seguridad y la confianza de que Dios era quien confortaba su alma. El salmista sabía que Dios era el único que podía darle firmeza, determinación, coraje, valentía para atravesar el valle de la muerte, para atravesar el valle de la necesidad, de la angustia, para atravesar el valle de la enfermedad, para atravesar el valle del conflicto, del problema. Solamente el salmista tenía esta certeza. Tenía esta certeza y tenía esta convicción en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenía él esta convicción y esta certeza? Porque toda su confianza la había depositado en Dios, en el Señor. La pregunta es, ¿tú estás confiando en el Señor como lo dice Él en su palabra? ¿O es que simplemente crees por diferentes temporadas? Cuando la temporada está buena, crees en Dios al 100%, pero cuando la temporada está mala, es decir, pasas por una mala temporada, empiezas a dejar de creer en Él. La Biblia dice que el hombre a veces suele ser inconstante en todos sus caminos, porque no tiene su fe bien determinada y puesta en el Señor. Es por eso que muchas personas cuando pasan por el valle de la necesidad empiezan a acudir a los hombres, a pedirle ayuda a los hombres y van detrás de los hombres precisamente y están tocando puertas, insistentemente están yendo detrás de los hombres pidiendo el favor de los hombres, pero se les olvida clamar en el valle de la necesidad al Dios que está en los cielos dispuestos a responderle a su petición, a su clamor y a su oración. Es en el valle donde Dios forja, en el valle, ay Dios mío, es donde Dios forja a los verdaderos hombres y mujeres de Dios, a los verdaderos adoradores, a los verdaderos salmistas se demuestran en los valles. En los valles se demuestran esos hombres que realmente están dispuestos a creerle a Dios frente a cualquier circunstancia. Es por eso que nosotros tenemos que entender que nuestra fe debe estar puesta siempre en el Señor y en la palabra de Dios, porque solamente con la palabra nuestro espíritu se va a fortalecer. Solamente la palabra tiene el poder suficiente para levantarnos si estamos caídos, para fortalecernos si estamos débiles, para afirmar nuestros pensamientos si estamos con dudas e interrogantes. Es la palabra de Dios que alumbra el camino y el sendero del hombre. Por eso el salmista decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está declarando que el Señor está con él en el valle, en la necesidad, en el problema, en la dificultad. En ese valle de muerte, Él estaba allí,
salmista sabía que Dios caminaba con él en medio de ese valle. O sea, él no estaba solo. En otras palabras, quiero que entiendas que cada vez que tú atraviesas por el valle de la angustia, de la necesidad, por el valle de la enfermedad, por el valle de la dificultad, de los problemas, por el valle de muerte, cuando tú atraviesas ese valle, en ese valle Dios no te garantiza de que tú no vas a pasar por ese valle. Tú vas a pasar por ese valle de muerte, tú vas a pasar por ese valle de dificultad, tú vas a pasar por ese valle de problemas, tú vas a pasar por ese valle de necesidad y de enfermedad. Quizás vas a pasar muchas veces por ese valle, pero Dios no garantiza que tú no vas a pasar. Vas a pasar por ese valle, pero asimismo Dios algo sí garantiza, y es que Él va a estar contigo en medio de ese valle que tú estás atravesando. En medio de ese valle que tú estás viviendo, Él estará allí contigo. Eso es lo que garantiza Dios. La Biblia dice que cuando Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres hombres judíos que no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor, dice la Escritura que cuando ellos no se quisieron inclinar y el rey les dijo que si no se inclinaban iban a ser arrojados al horno de fuego, estos hombres dijeron: no tenemos que responderte acerca de este asunto. No tenemos que decirte acerca de que si vamos a entrar al horno o no vamos a entrar. Ellos estaban seguros, ellos no habían titubeado en su fe. Ay, Dios mío, ellos no habían dudado acerca de la excelencia del poder de Dios. Ellos sabían quién era su Dios. ¿Tú conoces a Dios realmente? ¿Realmente crees que conoces al Señor? La Biblia dice que estos tres hombres le dijeron al rey: no hay necesidad de responderte acerca de este asunto. Si nos vas a arrojar, arrójanos, pero créeme, oh rey, nosotros no nos vamos a inclinar de ninguna manera ante esa estatua que tú has levantado. Ay, Dios mío. Dice que el rey se enojó de tal manera que dijo: calienten el horno 7 veces más. Y dice la palabra de Dios que el rey volvió a insistir y le dijo: si ustedes no cantan, si ustedes no se inclinan ante la estatua que yo he adorado, que yo he creado para que la veneren y la adoren, se postren delante de ella, al sonido de los instrumentos, yo los voy a arrojar al horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que estos hombres habían declarado que no iban a entrar y que poderoso era su Dios para librarlos del horno de fuego. Ay, Dios mío. El Dios en el que ellos habían creído era demasiado poderoso para librarlos del horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que aunque Dios, y si así no fuera, si Dios no los llega a librar de las manos del rey y de ese horno de fuego que había sido calentado por 7 veces más, ellos todavía, aún así, no se iban a inclinar ante la estatua de oro, porque creían en su Dios hasta la muerte. Ay, Dios mío. El problema de muchas personas en este tiempo es que se acercan a la iglesia, se acercan a Dios para recibir algún beneficio de Dios. Y cuando no reciben el beneficio o la bendición que esperan de parte de Dios, se apartan, se alejan de Dios. Le dan la espalda a Dios, porque se acercan por conveniencia para recibir algo de Dios. Ese es el problema de muchos hombres y de muchas mujeres, que quieren recibir algo de Dios, pero ellos no están dispuestos a entregar algo para el Señor. No te estoy diciendo que con esto Dios está pidiendo que le des tu ofrenda, tu diezmo. No, Dios no te pide ofrenda ni diezmo. Dios no te pide carros, Dios no te pide casas o terrenos, si no es por revelación. Si es una revelación que Dios te da para que tú lo entregues, hazlo y sé obediente a la revelación, porque vas a ser bendecido. Pero Dios no todo el tiempo está pidiéndote: dame tu dinero, dame tus casas, dame tus terrenos, dame la cuenta bancaria. No, porque de Él es el cielo y la tierra. De Él es el cielo y la tierra, de Él es el oro y la plata. Lo que tenemos que entender es que lo que Dios pide de nosotros es el corazón. Es nuestro corazón.
Y muchas veces nuestro corazón es engañoso, porque a veces queremos estar cerca de Dios, pero a veces también no queremos estar cerca de Él y queremos darle la espalda. La Biblia dice que cuando Jesucristo enseña acerca de que Él era el pan vivo que había descendido del cielo, dice la palabra de Dios que Él había declarado estas palabras. Y toda la gente se escandalizó en los tiempos de Jesús, incluso los apóstoles, los discípulos, se habían sorprendido por esta palabra, porque Jesús había dicho que todo aquel que coma su sangre y coma su carne, y beba su sangre no morirá, sino que vivirá. Y que Él mismo había descendido del cielo para darle vida a los hombres, y que todo aquel que coma de Él no morirá. Todo aquel que coma de ese pan. Entonces todos se escandalizaron porque decían, ¿cómo nos puede dar a comer su carne? ¿Cómo nos puede dar a beber su sangre? Este tan loco que habla, los naturales no entienden. Jesús estaba hablando espiritualmente. Jesús estaba hablando, ay Dios mío, no lo entendieron. Entonces dice que todos empezaron a alejarse de Jesús, todos se empezaron a alejar de Jesús. Y dice la Escritura que Jesús ve que todos se estaban alejando por estas palabras que Él había declarado, y hasta los discípulos se estaban apartando porque las palabras eran tan duras que nadie podía recibir esas palabras porque no la podían sostener. Era demasiado lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Era muy profundo, era muy sabio, era muy erudito el Señor Jesucristo enseñando estas profundidades. Eran misterios, eran revelaciones que ahora nosotros conocemos y sabemos que el pan es su palabra. Cada vez que uno está meditando en la palabra se alimenta de Jesús, está comiendo a Jesús literalmente en el espíritu hablando, espiritualmente hablando, está comiendo a Jesús. Está comiendo la vida eterna, el pan de vida, la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que los discípulos empiezan a hablar entre ellos. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y Jesucristo le dice, ¿queréis ir vosotros? ¿Quieren irse también ustedes? Y dice que Pedro le declara la palabra y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? ¿A quién más acudiremos, Señor? Si tú eres el único que puede dar palabras que levantan, palabras que confortan, palabras que te restauran, palabras que sanan, palabras que también quebrantan, Señor. ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que estaba diciendo Pedro era algo real, era algo verdadero, porque las palabras de Jesús causaban mucho impacto en la vida de mucha gente, de muchas personas. Por eso eran multitudes las que le seguían a Cristo, porque Jesús tenía palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que consolaba, palabra que confortaba, palabra que llenaba de esa fe hacia Dios genuina y verdadera. Es por eso que yo vengo a hablarte palabra de vida, palabra de Dios. No vengo a hablarte palabra mía, no vengo a hablarte algo de mí. No estoy aquí yo para entretenerte. Ese no es mi asignación. Mi asignación es predicar la palabra. Mi asignación es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás el Espíritu Santo me decía, mi siervo, allí en la iglesia hay palabra de vida, me decía. Por eso que la gente va. Por eso que la gente acude a la iglesia, asiste a la iglesia que tú has levantado por dirección mía, porque yo te escogí, yo te llamé como pastor para que tú pastorees mi rebaño, para que pastorees mis ovejas, y tú les das palabra de vida, palabras de esperanza. Por eso que la gente acude porque saben que por una palabra se pueden restaurar. Ay, Dios mío. Es que por una palabra tú te puedes restaurar, por una palabra tú te puedes levantar, por una palabra tú te puedes confortar, por una palabra nada más tú puedes. Ay, Dios mío santo. No sé si alguien aquí me está entendiendo, pero la Escritura me revela a mí que el Señor creó el cielo y la tierra con el aliento de su boca. Él creó, Él dijo y fue hecho. Por eso que las palabras tienen peso en el mundo espiritual. Y yo tengo mucho cuidado siempre con lo que sale de mi boca, porque yo sé que mis palabras
pueden marcar la vida de una persona para bien o para mal. Y eso es lo que tú tienes que entender. Eso es lo que tú tienes que comprender. La Escritura habla de estos 3 hombres que estaban dispuestos a ir al horno de fuego. Si Dios los libra, gloria a Dios. Y si Dios no nos libra, también gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. Esa clase de hombres Dios quiere formar. Esa clase de mujeres Dios quiere formar. Ay, Dios mío. Dios quiere levantar a esos hombres y a esas mujeres que estén con el Señor en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier valle, en medio de cualquier horno de fuego o prueba de fuego. El Señor quiere formar a esos hombres y a esas mujeres que están determinados a seguir a Jesús hasta la muerte. No seguir a Jesús solamente por un breve tiempo o por un espacio de tiempo o por una temporada sí y una temporada no. Cuando las cosas van bien voy a servir a Dios y cuando las cosas vayan mal no voy a servir a Dios. No, Dios quiere formar hombres como el carácter de Cristo. Dios quiere formar mujeres como el carácter de Jesús. Jesús, dice la Escritura, que antes de ser apresado, tomado por los fariseos, tomado por los romanos, y antes de que sea crucificado, dice la palabra del Señor que el Señor cantaba himnos. Estaba cantando y alabando al Padre, al Creador de todas las cosas. Estaba adorando su nombre. Jesús también cantaba. Ay, Dios mío. Jesús también adoraba a su Padre. Y dice la palabra del Señor, eso está en el Evangelio de Lucas, si no más recuerdo. Lucas o Mateo, no recuerdo muy bien. Pero dice la palabra del Señor que mientras Jesús estaba cantando y alabando, sabía que ya lo iban a entregar, sabía que iba a pasar por un valle de ansiedad, un valle de enfermedad, un valle de muerte. Y dice la palabra del Señor que Él estaba cantando, Él estaba alabando a su Padre que estaba en los cielos. Y se cree que una de las alabanzas que el Señor estaba cantando era acerca de la fidelidad a Dios, acerca de la fidelidad a nuestro Dios. Sabía que lo iban a crucificar, sabía Jesús que le iban a dar de puñetazos, que le iban a dar látigos en la espalda, y lo iban a pasar por diferentes situaciones que, créame, que no fueron nada sencillas, porque solamente Jesús pudo pasar por ese valle de angustia. La Biblia dice en Isaías 53 que Jesús fue angustiado y afligido. Dice, no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero. O sea, pasó por el valle de muerte Jesucristo. Vio a sus verdugos delante de él y aún así guardó silencio. Dice la palabra del Señor, incluso Pedro estaba leyendo ayer en una de las cartas de Pedro que la gente lo maldecía y Jesús no abría su boca y no le respondía con palabras de maldición. Ay, Dios mío. Estaban pasando por un problema, pero muy, muy difícil. Por eso Jesús entiende la condición y el estado en el que tú te encuentras ahora mismo. Jesús sabe por lo que tú estás atravesando. El Señor sabe por lo que tú estás viviendo. Él no es indiferente a lo que tú estás viviendo ahora mismo. Y quizás estás pasando por esos valles de ansiedad, esos valles de depresión, de tristeza, ese valle de muerte. Estás pasando por ese valle de enfermedad. Es porque Él ya estuvo ahí. Él ya atravesó el valle. Él ya pasó por todo eso. Pero en medio de todo eso, Jesucristo se alegraba en el Señor. Ay, Dios mío, Jesús tenía esperanza de que Dios lo iba a sacar de ese valle de angustia. Jesús sabía que su Padre lo iba a sacar de ese valle de muerte, que lo iba a librar, que lo iba... Ay, Padre Santo. Estaba alabando a Dios y se cree que estaba alabando uno de los salmos acerca de la fidelidad de Dios. No sé si usted habrá escuchado esa adoración que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios,
grande es tu fidelidad. Estaba cantando acerca de la fidelidad de Dios cuando sabía que su discípulo, uno de sus discípulos, de los que comían con él a la mesa, uno lo iba a negar y el otro lo iba a traicionar. Ay, Dios mío. Sabía que la gente se iba a burlar de él. Dice la escritura que hacían burla de él. Le tapaban, le vendaban los ojos y le daban puñetazo y le decía: profetiza, ¿quién te golpeó? Le pusieron una corona de espinas. Todos sabemos el martirio, los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, cómo fue su vida. Y Él padeció por todos nosotros. Y Él pasó por el valle de la ansiedad, por el valle de la muerte. Él pasó por todos esos valles. Él sabe lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Y Él sabe por lo que tú estás atravesando ahora mismo. Y dice la palabra del Señor que Él cantaba la fidelidad de Dios en medio de ese proceso doloroso que iba a vivir. Ay, Dios mío. Eso es carácter. Eso es carácter. Jesús quiere formar el carácter en muchos hombres. El carácter de Dios en muchos hombres y en muchas mujeres. Yo no sé por qué valle estás atravesando ahora mismo, pero déjame decirte que si tú abres tu boca para invocar su nombre, para alabar su nombre, para glorificarlo, déjame decirte que el Señor te va a confortar, te va a dar las fuerzas necesarias para que atravieses ese valle de desesperación, de angustia que estás viviendo, por ese valle de enfermedad que estás atravesando, por ese valle de muerte por el cual tú estás pasando o quizás algún familiar cercano está viviendo. Si tú empiezas a invocar el nombre del Señor y a clamar y a pedirle: Señor, ayúdame en este proceso, en esta dificultad, en este valle que estoy atravesando, en este desierto que estoy atravesando, ayúdame, dame la fuerza, conforta mi alma, guía mis pasos, guía mi sendero. Si tú le pides a Dios, Dios te va a confortar, Dios te va a renovar la fuerza, Él te va a ayudar a atravesarlo, porque Dios, de algo estoy seguro, y es que el Señor quizás no nos libra del valle, de ese valle que todos atravesamos, ¿verdad? Quizás Dios no nos libra de esa prueba de fuego, pero Él está ahí siempre. O sea, Él es tan maravilloso que en medio de ese valle saca lo mejor de nosotros. Ay, Dios mío. Él saca lo mejor de nosotros, forja algo en nosotros. Cada problema, cada dificultad nos hace más fuertes. Ay, Padre. Nos hace más fuertes espiritualmente hablando, para los que son espirituales, para los que se toman de la palabra, para los que oran, para los que claman, para los que se humillan. Nos hace más fuertes. Pero para aquel que no clama, para aquel que no tiene un fundamento, como la palabra, se debilita porque no tiene un fundamento, que es la palabra. No tiene un principio, que es la palabra. Pero si tu mirada está puesta en el Señor y tienes como principio la palabra de Dios, tú vas a ser fortalecido y renovado. Y cuando pases por la necesidad, y cuando pases por el valle de enfermedad, y cuando pases por el valle de sombra de muerte, tú ya sabes que Dios te sacó de ese valle y te libró y te guardó. Tú ya sabes ya qué es lo que se siente estar ahí. Y tu vida será como un reflejo de un testimonio para la gloria y la alabanza de tu Creador, de tu Señor. Por eso es necesario que atravesemos los valles para decirle a otras personas: yo ya pasé por lo que tú pasaste. Yo ya viví por lo que tú estás viviendo. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. Yo ya sé lo que se siente, yo sé lo que se siente estar ahí, pero vas a salir de eso. Tu vida será un testimonio para la alabanza y la gloria del Señor Jesucristo. Será de testimonio y serás de bendición para muchas almas, para muchas vidas, porque sabes tú que el Señor te sacó y te libró de las garras de la muerte, te libró de las garras de la enfermedad, te libró de ese accidente, te libró de esos problemas económicos, de esos problemas familiares, de esos problemas matrimoniales. Tú sabes quién es tu Dios. Por eso el Señor te permite atravesar ese valle. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conformen
a su llamado, conforme al propósito de Dios han sido llamados. Por eso es necesario que atravieses el valle. Estás atravesando el valle, tranquilo, ten paz, descansa en el Señor. Pídele a Dios que te fortalezca en este preciso momento. El salmista dice en el Salmo 23, en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiere decir que el Señor va a confortar tu alma cuando abras tu boca y clames, cuando abras tu boca y alabes, cuando abras tu boca y adores su grandioso nombre. Te va a guiar por sendas de paz, por sendas de justicia, por sendas de verdad. Te va a guiar por sendas de bendición. Aleluya. Qué tremendo es Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. En el versículo 6, con este termino, dice el salmista, termina este salmo, el salmista David, y dice, termina declarando lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ay, Dios mío. Esto es demasiado profundo. Pero el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Si tu confianza está depositada completamente en el Señor Jesucristo. El bien y la misericordia de Jehová Dios te seguirán, te guardarán, te protegerán en el día malo. El bien y la misericordia del Señor, dice aquí, me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. No dice un lunes estará la misericordia de Dios rodeándote. El bien de Dios te estará rodeando un lunes y el otro lunes no. No dice una semana te va a rodear o la otra semana no te va a dejar de rodear la misericordia y el bien de Jehová. No. Dice todos los días de mi vida, el bien y la misericordia y el bien de Jehová Dios te seguirán todos los días de tu vida. Si has confiado, si has depositado toda tu esperanza, tu confianza en Jesús. Por eso es necesario que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia, nos tomemos fuertes de la palabra de Dios, fuertemente de la palabra de Dios. Nos tomemos de la mano de la palabra, nos tomemos fuertemente de la oración y tenemos un arma de guerra muy poderoso, que es la oración. El arma de guerra que es letal para el infierno, para los demonios y para el mismo diablo, es la palabra de Dios, la oración y el ayuno. He visto a muchas personas invocar al Señor en medio de la muerte, créeme, en medio de la muerte. Y el Señor los ha salvado. Él les ha dado una nueva oportunidad. Yo recuerdo que una vez una hermana me llama como en la madrugada y me dice: pastor, mi cuñado está muy grave. Se le ha inflado la barriga, se le ha inflado el estómago. Era una pelota, se le había inflado su estómago. Y me dice: pastor, por favor, quiero que venga a orar porque no le dan, está muy grave, se queja y no está acuerdo, no está bien. Por favor, ¿puede usted orar por él? Yo le digo: claro que sí, cómo no, yo voy a darme un tiempo y voy a ir para allá. Yo recuerdo que cuando llego a ese lugar, lo veo acostado en una cama, quejándose de un dolor muy, pero muy abruptamente, quejándose de dolor. Y le digo: ¿quieres entregarle tu vida a Jesús? Yo quiero entregarle mi vida al Señor porque
porque siento que no he hecho lo que Dios quiere que yo haga. ¿Te arrepientes de todos tus pecados?, le digo. Me dice, sí, yo me arrepiento, ahora sí me arrepiento, dijo. Me recuerdo claramente. Mire, yo lo he visto a ese tipo al borde de la muerte, viendo un valle de sombra de muerte estaba viviendo ese tipo. Le quedaban solamente horas para morir. Y la misericordia de Dios es tan grande, pero tan grande, que a veces nosotros creemos que somos más misericordiosos que Dios. Y se nos olvida que Dios es perfecto en misericordia. A veces decimos, no, ese hombre, esa mujer no tiene perdón de Dios, porque hizo esto, esto y esto. Pero se les olvida que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, y los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. Y el hombre a veces se vuelve juez de la tierra, cuando el único juez de la tierra es el Señor. Yo oré, impuse manos sobre su estómago y dije, Padre, ten misericordia. Empecé a clamar y reprendí a los espíritus que estaban buscando para llevárselo. Hay personas que tienen que pasar por el valle de la muerte para recién acudir a Dios. Y sabe que eso no fue lo más sorprendente. Se lo llevan de emergencia al hospital, de emergencia, porque su estómago estaba inflado como una pelota. Ya parecía que su estómago se iba a reventar dentro. Iba a explotar su estómago y todos sus órganos que estaban ahí adentro. Se lo han llevado de emergencia y de ahí no supimos más. Pasó al otro día, nosotros seguimos orando. Se lo llevaron, llegó con bien al hospital, porque hay personas que cuando van de camino de su casa al hospital o son promovidos a diferentes lugares que no están cerca de su ciudad, sino a otra ciudad, tienen que ir en una ambulancia y pasar por un periodo de tiempo. Y esto es sorprendente porque, sabe, que yo he visto personas que han pasado por ese proceso, han pasado por esa etapa muy difícil en su vida, y la llanta se le ha reventado de la ambulancia, se ha explosionado, explosiona la llanta. Es porque simplemente los demonios y la muerte y el diablo lo están reclamando a esa persona. Cuando la muerte viene es inevitable en la vida de una persona que no conoce al Señor. Y precisamente eso sucedió con un tío mío, que le había dado un preinfarto y estaba complicado su corazón, y se lo llevaron de emergencia a Lima. Y cuando se lo llevan de emergencia a Lima, en la autopista, en la carretera, se revienta una llanta y explosiona. Y dicen que en ese proceso que se demoran de cambiar, porque a Dios gracias no se accidentaron, no se accidentaron más de lo que ya estaba dañado y afectado el corazón de mi tío, de mi familiar. Llegan a Lima y mi tío llega a cadáver. Ya no respondió, ya le dio el infarto y ahí quedó. La muerte estaba reclamando su alma. Y a él ya se le había predicado. Yo recién en este año me enteré por un pastor que conocí entre la asociación y entre la confraternidad de pastores de acá de Chincha. Conocí a un pastor que también es conocido aquí con diferentes denominaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica, y me dijo, ¿cómo te apellidas tú, joven? Me dice. Yo le digo, mi nombre es Luis Miguel, mi apellido es Alcalá Ravelo, le digo. Así me dice. Yo le prediqué a un Alcalá, me dijo. De casualidad no fue familiar tuyo. Y le digo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, este era su nombre. Le digo, él fue mi tío, yo le prediqué a él, me dijo. Pero era más duro, no quería. Gloria a Dios porque al menos le predicaron. No tiene excusa que cuando después que uno parta de este mundo no se va a parar delante de Dios y decir, no me predicaron de Dios, no me predicaron del Señor.
Nadie se va a parar delante de Dios a justificarse. Por eso, si tú sientes que el Señor te está llamando en este momento para que te pongas a cuentas con Él y le entregues tu vida, es mejor que ahora le entregues tu vida, porque el día de mañana nadie sabe. Conocí a muchos jóvenes que dijeron, tengo una larga vida por delante, y no llegaron ni siquiera a los 30. Algunos no llegaron ni siquiera a los 25 o 20 años. Y se murieron demasiado jóvenes. Tenemos que entender que en las manos de Dios estamos seguros, y Dios reprende al devorador, Dios reprende al destructor de nuestras almas, que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él reprende al diablo, Él reprende a los demonios que quieran venir a atormentarnos. Pero en la mano de Dios estamos seguros en la mano de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos, y que no habrá nadie más que nos pueda librar de la muerte como este Dios que yo te presento en esta hora. El Dios al cual yo te hablo, del cual yo te hablo ahora, es un Dios que está presto a salvar, que está presto a perdonar, que está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Y contándole el testimonio de este hombre, que su estómago estaba inflado, yo recuerdo que llamé como a los 2 días siguientes, para saber cómo estaba el estado de él. Dicen que le habían hecho 3 cirugías, y el tipo no se murió. Dios mío, no se murió. Generalmente un hombre puede resistir hasta 1 o 2 cirugías, pero 3, nadie la cuenta. Este hombre resistió las 3 cirugías, dice, y se salvó. Y vivió para contarlo. Después él viene y me dice, pastor, yo voy a ir a la iglesia. Me dice, pastor, me voy a empezar a recuperar, porque quiero ir a la iglesia con mi esposa, quiero acercarme al Señor, porque usted no sabe, no tiene ni idea lo que yo vi estando en la cirugía. Yo le digo, seguro que sí, seguro que viste cosas, seguro que viste demonios, le digo yo. Él me empieza a contar, él me cuenta su testimonio y me dice, pastor, he visto un demonio tan grande, pero tan grande, que llegaba al techo, me dijo, al techo de donde yo estaba siendo operado. Pastor, yo veía cómo ese demonio estaba jugando conmigo, tenía unas garras garras bien grandes, y jugaba, me tiraba al techo, me sacudía como un muñeco, como si yo no valiera nada. Un demonio horrible, feo, me dijo, con cuernos, con cachos, bien horrible, me dijo. Cuando me dijo eso, yo dije, Dios mío, tan grande es tu misericordia, que aún le muestras estas cosas a este varón. Y me dice, pastor, Dios ha tenido misericordia de mí. Por eso yo me quiero entregar al Señor, porque ya he visto lo que sucede del otro lado, me dice, pastor. Y yo le pedí al Señor, Señor, sálvame, por favor, cuídame, protégeme, Dios mío, ayúdame. Porque dice que este demonio hacía y deshacía con él. Había, en el espíritu, estoy hablando espiritualmente, no en la carne, en el cuerpo. Su cuerpo estaba siendo operado, pero su alma empezó a elevarse, y cuando empezó a salir de su cuerpo, dice, vio a este demonio, y este demonio empezó a jugar con él como si él fuera un muñeco, y a arrojarlo como un trapo de un lado a otro. Y él se aterró, se espantó. Y dijo, pastor, después de un momento a otro vi una luz blanca que resplandeció y lo desapareció, dijo. Y yo volví a mi cuerpo, y ahora estoy aquí contándole lo que pasó. Ay, Dios mío. Para los que creen que el mundo espiritual no es real, es muy real. Y es mucho más real de lo que usted cree o de lo que usted se imagina. Es algo muy sorprendente lo que yo les cuento, le digo, porque esto lo cuento para testimonio. Porque él estaba atravesando el valle de la muerte, y Dios estaba allí. O sea, el Señor estaba ahí y lo libró. Y él se entregó al Señor. Se entregó, venían a la iglesia, empezaron a perseverar en el Señor por un espacio de tiempo. Por un espacio de tiempo, luego después se apartó, se alejó, y hasta el sol de hoy no sé nada de él, pero lo que el Señor me ha revelado y me ha mostrado de él y de toda su casa,
Ay, Dios mío. Me ha mostrado que está bajo serpientes y todo tipo de cosas que yo no, a veces yo digo, Dios mío, yo no quiero ver estas cosas, pero yo le pido a Dios que tenga misericordia, porque usted no sabe lo que hay del otro lado. Del otro lado usted no sabe lo que hay, no se imagina. Así como existe lo maravilloso, lo excelente, lo glorioso que es el cielo, existe lo terrorífico, el espanto, el miedo de lo que es el infierno. El valle del infierno, el valle del tormento, el valle donde están los demonios y el diablo, que están siendo atormentados día y noche. Por eso tenemos que venir a Jesús, venir al Señor, entre tanto Él pueda ser encontrado.